Buenas noches. Esta semana nos corresponde observar, leer, resumir, según el cronograma, el tema número 2 del encuentro de las sociedades cristianas y las sociedades musulmanas en la Edad Media. Acá en la página 21 de la antología tenemos las preguntas, ¿verdad?, que tenemos que responder durante este tema. Y el primer tema, ¿verdad? La expansión y consolidación del cristianismo en la Europa medieval. Aquí están los objetivos del tema, ¿verdad? Explicar las causas y las características y distinguir las diversas manifestaciones de arte, cultura y el imaginario colectivo que se desarrolló durante el periodo medieval en relación con la Iglesia Católica. Acá en la página 21 viene una especie de introducción, ¿verdad? De la expansión del cristianismo católico en Europa, ¿verdad? Donde ustedes van a empezar a leer, ¿verdad? Que dice, durante la Edad Media, la gloriosa doctrina religiosa y moral nacida en Palestina se difundió rápidamente en parte del mundo civilizado. El cristianismo tuvo mucha influencia, ¿verdad? Sobre la política y sobre las leyes, pues el poder, buenas noches, pues el poder del Estado estaba fundado sobre la voluntad y sobre la sabiduría divina. La iglesia, ¿verdad? El catolicismo se hizo cada vez más popular porque cada vez más personas eran cristianas y la meta prácticamente no era la vida, sino la santidad, ¿verdad? Esto es una especie de introducción de cómo se fue expandiendo el cristianismo, ¿verdad? El catolicismo en Europa. Eh, Todo esto que viene acá es pura lectura, ¿verdad? Pura lectura que ustedes tienen que hacer de una manera responsable. No viene mayor cosa, pero sí tenemos que leer, ¿verdad? Cómo se dio la expansión del cristianismo, ¿verdad? Entre los bárbaros. Recordemos que habíamos visto lo de los bárbaros, ¿verdad? La semana anterior, que eran culturas que se imponían o invadían otros territorios, ¿verdad? Los bárbaros. Acá ayudan a la cuestión de lo que es la expansión del cristianismo, el papel del edicto de Constantino, ¿verdad? Que ustedes acá lo pueden leer claramente, ¿verdad? El tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con suma rapidez. Y el principal autor de este tránsito, ¿verdad? De pasar de la tolerancia a la libertad religiosa fue el emperador Constantino, ¿verdad? Que a principios del 313 encontraron una forma legal concreta para que se empezara a respetar o se empezaran a observar otras opciones religiosas, ¿verdad? Incluidas eh, claramente los cristianos. Tengo un micrófono por ahí, no sé si me ayudan, por favor. ¿Quién será? Ok, gracias, muy amables. Esto es lectura, ¿verdad? Página 22. Página 22, ustedes la van a leer de una manera responsable. Como les digo, no viene eh, mayor cosa, algún concepto, alguna causa, alguna consecuencia, algunas características fundamentales que nos vayan a entrar en el examen, no, pero sí leer, ¿verdad? Leer la página 22. No les voy a decir que se la brinque porque sería una irresponsabilidad decirles que no la lean. Es una lectura bonita, amena, entonces la pueden leer tranquilamente eh, eh, sin mayor apuro, ¿verdad? Más que todo para que entiendan o para que vean un poquito la historia de Constantino y todo cuando llega a morir él y qué es lo que pasa después de la muerte de él, ¿verdad? La Iglesia Católica, ahora sí, ¿verdad? Página 23. La Iglesia Católica, una institución superpoderosa, ¿verdad? Siempre, hasta el día de hoy, una institución que es la que ha gobernado en el mundo religioso a través de los años, ¿verdad? Ha entrado en duda últimamente, ¿verdad? Se le ha cuestionado mucho, siempre se le ha cuestionado mucho, ¿verdad? Pero hoy en pleno 2025, me parece que ha perdido
eh, mucho terreno, ¿verdad? Muchos adeptos, muchos seguidores por las constantes denuncias que ha tenido esta institución, ¿verdad? La Iglesia Católica, que siempre ha sido una institución con un gran poder, con una enorme riqueza, eh, tanto riqueza cultural como riqueza económica, ¿verdad? Que han acumulado a través de los años. Eh, Siempre estuvo en contra la iglesia de lo que es el desorden, la ignorancia, la violencia, ¿verdad? Siempre. Entonces, importante la iglesia católica siempre en todo este papel, ¿verdad? Siempre como jefe fundamental de la iglesia, el Papa, ¿verdad? El Papa, siempre la figura central, ¿verdad? El jefe espiritual, el Papa. La iglesia se dividía en dos, ¿verdad? El clero secular y el clero regular, ¿verdad? El clero secular eran los miembros de la iglesia que vivían en el mundo, ¿verdad? El Papa, que en el mundo mezclados con los laicos, como el Papa, los arzobispos, los obispos, los párrafos, los párrocos, ¿verdad? Estos eran el clero secular, ¿verdad? La parte fuerte de la iglesia católica. Y el clero regular, ¿verdad? Se organizó en Occidente. Eh, este clero estuvo como aparte, ¿verdad? De lo que es el mundo. Decidió unirse o vivir o aislarse en monasterios, ¿verdad? Entonces, pregunta de examen, ¿verdad? Si te explique eh, 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 cómo se dividían o cómo se dividió la Iglesia Católica en esta época, ¿verdad? En la época medieval, en el clero secular y el clero regular. Escucho por ahí, ya no, un micrófono perfecto. Clero secular, ¿verdad? El Papa, arzobispos, obispos, párrocos y el clero regular que se organizó para vivir en monasterios, ¿verdad? Lejos de el mundo, ¿verdad? Quisieron aislarse del mundo, eso sí, siempre eh, 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 obligando a todos sus miembros a lo que es tener una gran obediencia, ser castos y a la pobreza, ¿verdad? Entonces, pregunta de examen, clero secular y clero regular. Los problemas del clero, súper interesante, ¿verdad? Leer los problemas que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? En este caso, en los inicios de la Edad Media, los problemas que empezó a tener eh, eh, la Iglesia Católica. Se empezó a decir que la Iglesia empezó a presentar personajes que no tenían eh, riqueza espiritual, ¿verdad? Empezaron a llegar a la Iglesia Católica personajes que carecían de riqueza espiritual. Se empezaron a dar vicios, ¿verdad? Vicios dentro de la misma Iglesia Católica, por ejemplo, aquí ustedes, pregunta de examen, ¿verdad? Palabritas que nos pueden salir en el examen y que tenemos que tener claras qué son la simonía, ¿verdad? ¿Qué es simonía? Aquí clarito lo dice. Consistía en la compra de los cargos eclesiásticos, ¿verdad? Ya sea por influencia o por dinero. Eso fue uno de los vicios que empezó a presentar la Iglesia Católica. Simonía, ¿verdad? Empezaron a comprar puestos. Eso se da hoy en día, ¿verdad? También, no solo en la Iglesia Católica, se da en- está presente en muchos lados, ¿verdad? Para no decir nombres en particular. Y el nicolaísmo, ¿verdad? Eh, el rechazo al celibato religioso, ¿verdad? Eh, Invadiendo o transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. Ya no era o no era importante para ellos ese celibato religioso dentro de la Iglesia Católica. Entonces, acá un par de problemitas, ¿verdad? Palabritas claves que nos van a salir en el examen, ¿verdad? Nos van a dar un párrafo y va a salir esta palabra y va a salir esta otra, ¿verdad? Tenemos que tener claro que es simonía y nicolaísmo. Eh, a la palabra que estábamos esperando encontrar, ¿verdad? A pesar de esta corrupción, ¿verdad? Ya había corrupción en la Iglesia Católica. Siguió adelante, ¿verdad? Tratando de humanizar,
todo lo posible en la época y evitar guerras. Eh, Siempre mediante la palabra de Dios, ¿verdad? David, buenas noches, David, me ayuda con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Siempre, gracias, David, mediante la paz, ¿verdad? Buscando la paz, tanto de los señores feudales como eh, eh, en el resto de personas en la Edad Media. Eh, la famosa tregua de Dios, ¿verdad? Que consistía en la prohibición de combatir de viernes a domingo, ¿verdad? No, era prohibida las guerras los fines de semana, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo en esta época era, era, era prohibido según la Iglesia Católica, gracias a la tregua de Dios, ¿verdad? Era prohibido y también cuando se celebraban fechas importantes, ¿verdad? Festividades religiosas. Página 23, página 24, súper súper, ¿cómo les digo? Interesante hacer esta lectura. Sí, es bonito, está clarito, es sencillo. Es bonito leer un tema bastante accesible, ¿verdad? Ya después vienen los problemas benedictinos, ¿verdad? Esto es lectura, ¿verdad? Lectura, página 24. Todo esto es referente a la Iglesia Católica, ¿verdad? Los problemas benedictinos. Juliana, buenas noches. Me ayuda Mm, con el micrófono nada más. Gracias, muy amable, Juliana. Em, Buenas, disculpe. Hola, no se preocupe, no se preocupe, gracias. El problemas benedictinos, el papel de los monasterios, ¿verdad? Las características de los monasterios, la renovación eclesiástica, el papel del Cluny, ¿verdad? El espíritu de la reforma, la orden cluniacense, el retorno a la simplicidad, el papel de San Bernardo de Claraval, la fe, las peregrinaciones, ¿verdad? Que son esas caminatas que se hacen largas, el asunto de las reliquias y las herejías, eh, las creencias de la iglesia ortodoxa, eh, otras diferencias, ¿verdad? Hay lectura y el arte, del arte y la cultura medieval. Todo esto, ¿verdad? Todo esto es mera lectura, ¿verdad? Acá lo fundamental es lo que hablamos ahora, ¿verdad? Tener claro ese contexto de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo ese avance, todo esto que les estoy enseñando acá, cómo ayudó o se dio la expansión del cristianismo, cómo se empezó a dar, el papel de Constantino, cómo se fue avanzando el cristianismo católico por el mundo, ¿verdad? Por Europa, cómo se organizaba la iglesia a pesar de la corrupción en la que estaba empezando a verse sometida, ¿verdad? Cómo se fue organizando y cómo se fue expandiendo por Europa, cómo se dividía la iglesia, ¿verdad? En el clero secular y el clero regular, preguntas de examen, los problemas de la iglesia, la corrupción que había, ¿verdad? La simonía, el nicolaísmo, el cuento de la tregua, ¿verdad? Eso es como lo más importante o lo más, en lo que más tenemos que centrarnos, ¿verdad? Todo esto que viene acá, página 24, 25, 26, 27, todo eso es de lectura, ¿verdad? Claramente lectura obligatoria, pero no vienen mayores datos ni mayores características que tengamos que estudiar para el examen. Pero sí, les repito, es importante, ¿verdad? Leer todo esto, ¿verdad? La cuestión de la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Para seguir más que toda la historia de lo que fue la iglesia católica, el arte y la cultura medieval, ¿verdad? El papel de lo que fue el arte y la arquitectura, el arte románico, ¿verdad? Las características y el arte gótico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características? Me van a poner, por ejemplo, en un párrafo en el examen. Este estilo surgió en el siglo XII asociado con los godos. Se desarrolló en las ciudades y aunque también estuvo impregnado de lo religioso, pretendió revalidar el pasado grecorromano. Me van a poner un pedacito, ¿verdad? Un texto de alguno de estos, ¿verdad? Del románico, del gótico.
ustedes tienen que saber distinguir de cuál me están hablando, ¿verdad? De cuáles características, si es arte románico o es arte gótico. Por eso es importante. No tienen que aprenderse esto de memoria, pero sí tienen que hacer la lectura para que en el examen puedan distinguir cuál tipo de arte me están hablando. Igual con la literatura, ¿verdad? Me van a hablar de, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Del mío Cid, de algunas otras características, ¿verdad? Como los instrumentos musicales, las acrobacias que eran importantes en esa época. Entonces, sí, tener claro que la literatura en esa época eh, eh, giraba en torno a lo que eran los caballos, ¿verdad? La caballería, las hazañas de los caballeros, ¿verdad? Así estilo Don Quijote, ¿verdad? Entonces, sí, tener eso claro y leerlo, ¿verdad? Leerlo. La lectura es, en estudios sociales es fundamental, ¿verdad? Es como la práctica de ejercicios en matemáticas, es exactamente igual. Si no leemos, vamos a tener problemas, ¿verdad? Y si dejamos toda la materia para el final, el problema es grande, el problema es grande. Entonces, la idea es ir semana a semana, que ustedes vayan leyendo, subrayando y sacando lo más importante. Otros credos, acá ustedes nada más leen esto, ¿verdad? La cuestión de los judíos y los musulmanes, ¿verdad? Vea que nada más viene acá. Características, ¿verdad? ¿Quiénes serán los judíos y los musulmanes? Aquí nada más ustedes hacen lectura de estos 5 renglones, ¿verdad? Hasta la página 29. Vienen algunas actividades de repaso, ¿verdad? Algunas actividades de repaso. Eh, Importante, ¿verdad? Importante, siempre viene solo esta, ¿verdad? Pero siempre las actividades de repaso son importantes para eh, estudiar, ¿verdad? Siempre nos ayuda a repasar y a fortalecer la lectura y lo que ya hemos estudiado. Ya en la página 30 inicia lo que es más lectura, ¿verdad? Todo lo que es el Islam, el nacimiento de una nueva religión, el Islam. ¿Verdad? Aquí me va a empezar a hablar igual, ¿verdad? Como si fuera el catolicismo. Recordemos que el islamismo es una de las religiones más fuertes en el mundo, ¿verdad? En la parte oriente. Entonces, me van a empezar a hablar igual de Mahoma, ¿verdad? Tenemos que tener claras algunas cositas. El año 570 en la Meca, ¿verdad? La Meca, que fue el principal centro comercial de lo que es Arabia Saudita, ¿verdad? Y el centro de peregrinación para adorar imágenes, ¿verdad? Esos nombres son fundamentales. Mahoma, el Islam, la Meca, ¿verdad? La Ejira. Ustedes leen acá, la predicación de Mahoma fue mal vista por los jefes locales porque consideraban que el monoteísmo y la eliminación de los ídolos alejarían a los peregrinos de la Meca y traería a ruina económica por ello la vida de Mahoma y de sus seguidores, ¿verdad? Leer, leer, ¿verdad? No viene mayor cosa, no, no, pero sí tenemos que centrarnos en algunos nombres, ¿verdad? Como les digo, la Meca, la Ejira, en Mahoma, para saber que me están hablando del Islam, ¿verdad? Que no me pongan en un texto. La Meca fue el principal centro comercial de Arabia y centro de peregrinación para las adoraciones de las imágenes. Punto. El dato anterior corresponde a, y que ustedes marquen los judíos, el catolicismo, ¿verdad? La respuesta correcta es el Islam, el islamismo, ¿verdad? Cuestiones así básicas, ¿verdad? Que uno diría que ustedes deben de tener claras, no pueden equivocarse con asuntos, con palabras claves. Yo entiendo que a veces en los exámenes vienen textos confusos, ¿verdad? Que uno dice, pucha, las tres opciones me suenan, ¿verdad? Pero ya eso es algo eh, eh, más difícil de comprender porque incluso el texto viene confuso. Pero cuando el texto a mí me facilita un dato, un nombre, un año, ¿verdad? Una característica, uno ya empieza a dudar, ¿verdad? Que si leyeron o no leyeron, ¿verdad? Si estudiaron o no estudiaron. Entonces, es complicado eso. Todo esto, vea, palabra fundamental, el Corán. ¿Qué era el Corán? Bueno, el Corán en el islamismo, en toda esta gente de Mahoma, es la Biblia de ellos, ¿verdad?
es el libro sagrado, el libro religioso de ellos. Entonces, si ustedes ven esta palabrita, Corán, tienen que relacionarla con el islamismo, ¿verdad? Son cuestiones fundamentales que no podemos fallar. Como les digo, pueden fallar cuando se complica, cuando hasta uno dice, pucha, está enredado, pero cuando el dato es claro, no podemos fallar, ¿verdad? Es mucha materia, por eso ustedes pueden leer todas las semanas. La clase queda grabada, ¿verdad? La clase queda grabada, entonces no hay ningún tipo de problema con esto, ¿verdad? Sí, es fundamental que vayan leyendo semana a semana. Y aquí viene lo del imperio musulmán, ¿verdad? Características y todo eso que ustedes tienen que saber. El papel de los, aquí dice mulmán, eso está aquí está mal escrito, ¿verdad? Aquí es musulmán. El papel de los chiitas y los sunitas, quiénes eran los chiitas y quiénes eran los sunitas, aquí vienen, ¿verdad? Vea, clarísimo, en la página 33. Los sunitas son mayoría, ¿verdad? Entre los musulmanes. El 85, 86 y 90% son sunitas. Dentro del mundo musulmán, casi el 90% son sunitas. O sea que el 10% van a ser los chiitas. Ahí ustedes hacen la lectura, ¿verdad? Hacen la lectura. Vean este dato que está acá. Arabia Saudita es la principal potencia sunita, la rama a la que pertenece la inmensa mayoría de los musulmanes. Dato fundamental, ¿verdad? Me pueden preguntar cuál es el país al que se le achaca ser la principal potencia de los sunitas, mundo de los musulmanes, Arabia Saudita. Cuestiones así básicas, fundamentales que uno se da cuenta si leyeron o no leyeron, ¿verdad? Cuando fallan algunas preguntas de marque con X donde la respuesta es muy fácil o muy clara, ¿verdad? Donde uno dice, ni siquiera leyeron, ¿verdad? Ni siquiera leyeron, entonces es complicado. Y noveno año es mucha materia, ¿verdad? Mucha materia, entonces sí tenemos que ser responsables a la hora de leer, ¿verdad? Chiitas, sunitas, ¿verdad? Aquí vienen características de todo eso, ¿verdad? Todo eso eh, eh, que pueden leer ustedes de una manera tranquila y subrayar o sacar como las cositas más importantes, ¿verdad? Para que a la hora de estudiar no sea eh, eh, mucho lo que sea que estudiar, ¿verdad? Los líderes del Islam, aquí tienen los sunitas, ¿verdad? Tienen los líderes del Islam, los líderes chiitas, ¿verdad? Aquí los tienen ustedes en la página 34. Algunas organizaciones que ustedes han escuchado, es cultura general, ¿verdad? Como Al Qaeda, Hamas, los talibanes, ¿verdad? Los chiitas, el Hezbollah. Entonces, cuestiones básicas, ¿verdad? Estos cuestiones de organización, esto es cultura general. Las ¿Y será diferencias, que, perdón, sí, profe, ¿y será que habría alguna diferencia entre ellos, entre los chiitas y los sunitas? la diferencia entre ellos es, eh, ¿cómo se lo puedo explicar? Básicamente, yo Como diría que es costumbre. ¿Sí? como, sí, como algo de costumbre, como algo de poder, ¿verdad? Para ver quién se queda con la ideología, para ver quién se queda con el terreno, con el poder político, con el poder económico, ¿verdad? Ustedes saben que el 100% de las guerras, el 100% de los conflictos que existen en el mundo, siempre es por poder, ¿verdad? Por tener mayor seguidores, por tener mayor terreno, por tener mayor dinero, mejor economía, eh, un territorio más grande, por imponer mis pensamientos, ¿verdad? Todo eso es lo mismo, pero una diferencia entre sunitas y chiitas, no, 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 es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Los dos se deben a Mahoma, ¿verdad? Al mundo musulmán, los dos se deben a él. Ellos pelean básicamente por imponerse, para ver quién se impone, para ver quién logra eh, eh, em, ganar, ganar ese conflicto que se mantiene hasta hoy en día, ¿verdad? Y se va a mantener por siempre. Pero una diferencia sí es un poco complicado. Aquí podemos encontrar, ¿verdad? Algunas diferencias, ¿verdad? El culto del imán, ¿verdad? Que es la doctrina clave, ¿verdad? Con el sunismo. Eh, eh, la relación que existe con el Corán,
y el matrimonio, ¿verdad? Que está prohibido entre los sunitas y es permitido entre los chiitas, ¿verdad? Pero son eh, diferencias muy, muy absurdas, ¿verdad? Por ejemplo, esta del matrimonio es un poco extraña, ¿verdad? Los sunitas no se pueden casar, ¿verdad? Pero los chiitas sí, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos, cuestiones así básicas, pero una diferencia profunda entre ellos no existe, ¿verdad? No existe básicamente. Bueno, aquí están los lugares de la peregrinación que peregrinan en lugares diferentes. Eh, y esto, lectura, ¿verdad? El rol que ha jugado la división en los conflictos políticos actuales, lectura, nada más, ¿verdad? El Islam en América absolutamente eh, no es importante, ¿verdad? Nada más tener claro que la población musulmana vive en algunos lugares de América, ¿verdad? Eh, 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 se, 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 se proyecta, ¿verdad? Que para el 2050 va a ser más o menos el porcentaje de población musulmana en países del mundo, ¿verdad? Incluido América. Y tener claro esa cuestión de la inmigración, ¿verdad? Que está impulsando lo que es el pensamiento islámico en el mundo, inclusive hoy en día, cada vez más fuerte. Pura lectura, pura lectura. Ustedes ahí van a encontrar, ¿verdad? Algunas cositas que estos nombres, ¿verdad? No es importante que ustedes aprendan inclusive a ver cómo se escriben esos nombres, ¿verdad? No nos vamos a perturbar la cabeza aprendiéndonos esos nombres tan extraños, ¿verdad? Tan raros, ¿verdad? Porque no es la idea. Pero sí, en el examen se tiene que notar eh, que ustedes estudiaron, ¿verdad? Que ustedes leyeron. Y aquí vienen unos ejercicios, ¿verdad? Importante. Aquí nada más de buscar la información, ¿verdad? ¿Qué países tienen una mayoría chiita o sunita? Qué tan diversas son las sociedades musulmanas, en qué forma se fomenta el respeto y el diálogo. Esta está súper bonita, ¿verdad? ¿En qué forma se puede fomentar el respeto y el diálogo entre religiones? Eso ustedes saben, ¿verdad? Que eh, em, hay temas que no se pueden tocar, ¿verdad? Hablar de religiones, hablar de política, hablar de, inclusive, el colmo, hablar de fútbol se ha hecho algo complejo en las sociedades de hoy en día, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que ustedes hagan esto más que todo para que fomenten la lectura, para que repasen para el examen y para que fortalezcan, ¿verdad? Esto que se supone ustedes tienen que leer esta semana, ¿verdad? Esto, el cronograma es hasta la página 37 esta semana, ¿verdad? Hasta la página 37. Recuerden que para el examen nos entra el tema número uno, el tema número uno, ¿verdad? Todo este tema número, la unidad número uno. Toda la unidad número uno es la que nos entra en el primer examen parcial, hasta la página 82 aproximadamente, hasta la página 82 aproximadamente. Ya vamos por acá, ¿verdad? Por la 37. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si tienen algún reclamo, si tienen alguna queja, algún problema con la plataforma que hayan tenido. Recuerden hacer los trabajos de la plataforma, ¿verdad? Yo tengo Siempre. una pregunta. Sí, señora, dígame. El jueves a las 8:10, yo me quedé esperando la clase de cívica. Me El conecté jueves a por... las 8:10. Ajá. Ya yo había mandado el enlace. Ya, y se supone que usted los tiene ahí en la página. Es que he tenido problemas el jueves. Ajá, Pero el no sé si meterme el miércoles, nueve mañana tres 9-3, sí, 9-3 a las 8:10, sí. Seguro fue que tuve algún problema con el enlace porque esto a veces genera problemas. Eh, sí, en teoría mañana es el 9-2 igual a las 8 a las 8:10. a las 8:10. Ok. Ajá, y el 9-3 el jueves igual, o el viernes a las 5:30. 5:30, ahí dice 6:30 en el cronograma suyo.
Cualquier cosa se fija. A ver si estoy equivocada. El viernes, no, aquí ya lo tengo, el viernes es a las 5:30, 9:1. Ok. Sí. De igual forma, todas las clases son lo mismo, ¿verdad? En 9:1, Ujú. 9:2 y 9:3, yo repito lo mismo porque no puedo adelantarme con ningún grupo, ¿verdad? Y también todo está ahí grabado, ¿verdad? Si tienen algún problema con el enlace, con algo, ¿verdad? Que suele suceder, la clase igual queda grabada para que ustedes la puedan escuchar ustedes puedan, cuando ustedes puedan. ¿Alguna otra cosita de alguien? Profe, la tarea de esta semana es basada en lo que nos acaba de explicar. La tarea de esta semana. Bueno, la actividad que hay esta semana es basada en lo que nos acaba de explicar. Exactamente, exactamente. Es que eso va de acuerdo al cronograma, ¿verdad? La segunda semana corresponde y ya es sumativa esta semana. Ahí dice que es sumativa. Ah, no me Sí, fijé, profe. es sumativa. Sí, es Son unas sumativa. preguntas. Exactamente. Recuerden que eso es importante, ¿verdad? Porque todas las semanas, eh, eh, aunque sea formativa, a veces dice formativa y no tiene porcentaje, ¿verdad? Cuando dice formativa no tiene porcentaje, pero si es sumativa, eso es fundamental. Y sí, semana a semana, y todo va de acuerdo al cronograma, ¿verdad? Eh, para que hagan los trabajitos. Así es, Nancy, sí es con base en Ah, ok. Gracias, profe. eso, con mucho gusto. Igual todo está ahí en la antología. Todo está en la antología para que no se enreden ni se confundan, ni mucho menos. Estamos, Profe, pero es que da dígame. muy poquito tiempo, media hora, y a veces uno está buscando y se le va el tiempo a uno. Ay, Katia, entonces, ¿cuánto tiempo considera usted que necesita usted para hacer el trabajo, Katia? De ahí no sé, es que solo media hora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo considera Ya usted? yo No me diga diría que 2 horas, una hora por lo menos. 1 hora. Sí. Está bien, Katia, vea, bueno, yo no sé si hay compañeros que ya lo hicieron o no, pero ya me voy a meter a la plataforma y voy a ponerle 1 hora de tiempo. ¿Está bien? Ay, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Bueno, estamos muchachos. Entonces, cualquier duda me preguntan siempre, aunque sea sábado, aunque sea domingo, ustedes me hacen la consulta en la plataforma, no hay ningún problema. Yo trato de contestar. Yo trato de contestar fines de semana. Profe, Sí, señora. una pregunta, ¿por qué la de cívica solo tiene un intento, la de estudios dos? Porque así lo hicieron en la plataforma. Voy a ver si puedo corregir eso también. Así lo hicieron. Recuerden que la plataforma no la hago yo. La plataforma ya viene así de la sede central, ¿verdad? Los trabajos de la plataforma, todo lo que está ahí, viene así de la sede central, ¿verdad? Yo lo que hago es calificar nada más, ¿verdad? Voy a revisar eso también, Carla, a ver si puedo colocarles. eh, Quitarle eso del tiempo, del intento, que no tenga esa restricción. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Esa era la consulta mía también. Ok, David, pura vida. Perfecto. Entonces, muchachos, que pasen buenas noches, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias.